bendición y espero que haya servido para seguir aclarando ideas en la mente y el corazón de ustedes sobre lo que estamos estudiando. Vamos a tomar una clase que va a durar más o menos unos 50 minutos, en donde voy a tratar de resumir esto porque es la parte de la identidad bautista que tiene nuestra confesión bautista. Así que hemos dicho que la confesión de fe es ortodoxa, hemos dicho que la confesión de fe es reformada y ya lo hemos demostrado, pero ahora vamos a mirar qué queremos decir con es una confesión bautista. Así que les pido que me acompañen a la introducción y vamos a empezar nuestra clase última de este día. Cuando los bautistas particulares hicieron su aparición entre las iglesias reformadas en Inglaterra de la década de los 1640, uno de sus primeros propósitos fue mostrarle a los otros creyentes que su doctrina era digna de ser considerada entre ellos como una fe bíblica, la cual no era producto de la imaginación de ningún hombre, sino que era ortodoxa, porque sostenía la fe histórica del cristianismo bíblico, y reformada, porque pregonaba con claridad las mismas grandes verdades bíblicas que se proclamaron en la Reforma Protestante. Sin embargo, fueron muy sinceros en mostrar también que aun cuando era igual con respecto a esto, su fe era diferente debido al entendimiento que tenían de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a otros aspectos. En esta lección estudiaremos estos aspectos que llevaron a que los bautistas particulares, aun cuando eran ortodoxos y reformados, mantuvieron una identidad diferente a la del resto de iglesias en la era reformada. Las diferencias evidentes que los bautistas proclamaron, tales como el bautismo solo para creyentes, una membresía regenerada, la participación exclusiva del creyente en la cena del Señor, no constituyen simples preferencias o diferentes maneras de interpretar pasajes individuales, sino que obedecen a una diferencia profunda en lo que respecta al entendimiento de la doctrina del pacto de Dios. Por esta causa, nuestro estudio empezará considerando la doctrina del pacto y a través de ella observando la gran diferencia a la que llegaron los bautistas y los paedobautistas en la aplicación de esta doctrina. En segundo lugar, estudiaremos la diferencia en lo que respecta al gobierno de la iglesia y su independencia de cualquier otro cuerpo eclesiástico. Y en tercer lugar, la diferencia en lo que respecta a la separación de la iglesia y el Estado y su implicación en la libertad de conciencia. Así que, básicamente, lo que quiero decir con estas palabras es: los bautistas eran iguales al resto de reformados, en el sentido de que eran ortodoxos y eran reformados. Pero lo que vamos a mirar en esta hora es lo que tiene que ver con sus distintivos claves que los hacían diferentes al resto de grupos reformados. Unos distintivos que les llevaron a tener problemas con mucha gente. Mucha gente no reconocía al grupo de los bautistas como un grupo reformado o ortodoxo. Siempre los miraron con sospecha por causa de estos distintivos que ellos mantuvieron con honor, con alegría, a pesar de persecución. Así que la forma en la que quiero que nosotros abracemos estas diferencias y las analicemos, escuchen esto, mis hermanos, no es mirando cosas básicas como, bueno, los pedobautistas bautizan niños, los bautistas bautizan creyentes. Bueno, los pedobautistas creen que los niños tal cosa y los bautistas, no. Eso es simplemente el fruto del árbol. Hay una raíz que está enterrada, que es la que hace que ese árbol fluya. Así que lo que quiero es, en primer lugar, analizar la raíz. Y en segundo lugar, y va a ser muy rápido por el tiempo, vamos a analizar el fruto, como tiene que ver con cómo eso se entendió en la práctica. Así que empecemos desde la raíz. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre los bautistas y el resto de reformados? La respuesta: la doctrina del pacto. Y yo quiero que presten mucha atención a esto. La doctrina del pacto es un método de interpretación de las Escrituras, el cual entiende la historia de la redención a partir de los pactos de Dios. Aunque en nuestros días el dispensacionalismo es la forma más común de interpretación entre muchas iglesias evangélicas, lo cual es muy lamentable, pues esto ha contribuido de una manera considerable para las muchas conclusiones erradas que se enseñan hoy. La doctrina del pacto ha sido la forma en
en que la teología reformada ha presentado su entendimiento del plan de Dios en la salvación del hombre. Dios, desde antes de la fundación del mundo, hizo un pacto de gracia consigo mismo, en el que juró que Él sería el Dios de aquel pueblo que escogió para salvar. Cuando el hombre pecó, Dios reveló en el tiempo y en la historia de los hombres este pacto en forma de una promesa. Adán y Eva, y con ellos, a Adán y a Eva, y con ellos a toda la humanidad, recibieron el ofrecimiento de que vendría un descendiente de los hombres que heriría a Satanás en su cabeza, profetizando así la victoria final que vendría a través de este hombre sobre el pecado, sus consecuencias y sobre el maligno. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios hace pactos con diferentes hombres a través de los cuales Él reafirma la promesa hecha en el Edén. Sus pactos con Noé, Abraham, Moisés y David son reafirmaciones de que aquel niño prometido vendría y cumplen al mismo tiempo con la responsabilidad de revelar de manera progresiva más información sobre su llegada y la misión que tendría que cumplir. El Nuevo Testamento proclama el cumplimiento de la promesa de Dios a través de demostrar que Jesús es el Hijo de la promesa. Entender de esta manera la revelación bíblica, es decir, como la revelación de la historia de la redención, permite que la historia albergada en el Antiguo y Nuevo Testamento no sea dividida, sino vista como una sola. Así como también hace notorio que el énfasis, centro y propósito de la revelación bíblica es Cristo, el Hijo prometido. Desde esta perspectiva se entiende que Dios ha tenido siempre un solo pueblo y que el método que Él ha usado para salvarlo ha sido siempre el mismo. Este entendimiento nos brinda una perspectiva más profunda de la relación que tiene la Biblia consigo misma en cada una de sus páginas. Es decir, que todo en la Escritura es parte de un mismo contexto y lleva a un mismo propósito. Entre los que sostienen la doctrina del pacto existen diferencias, las cuales conducen, lógicamente, a conclusiones diferentes. Esto es en lo que consiste la diferencia esencial entre el credo bautismo o el bautismo de creyentes y el paedobautismo o el bautismo de infantes. Como ya advertí anteriormente, no se trata solamente de una interpretación de textos, sino de una forma de interpretar la revelación bíblica. Es importante también añadir que no existe tal cosa como la posición paedobautista, porque dentro del paedobautismo existen diferentes posturas también. Nuestra meta en este análisis es bosquejar el entendimiento general de los paedobautistas, el cual los conduce a la conclusión de que los niños deben ser bautizados e incluso participar de la cena del Señor. Para desarrollar apropiadamente este tema del pacto en la Confesión Bautista de 1689, necesitamos considerar tres diferencias generales que determinan la separación entre el entendimiento bautista y la postura paedobautista en general. Y esas tres diferencias son estas: una hermenéutica diferente, lo cual lleva a un entendimiento diferente que trae como consecuencia una conclusión diferente. Así que vamos a analizar el pacto paedobautista y el pacto bautista, cómo ellos entienden esta doctrina a partir de estas tres diferencias. Ahora, rápidamente algunas palabras en esta introducción. Todos nosotros tenemos un entendimiento de cómo la historia de la redención funciona. Hay personas que entienden la historia de la redención como funcionando en dispensaciones. Dios ha tratado con el hombre en 7 dispensaciones, las cuales ha sido Dios revelándose al hombre, el hombre recibiendo una prueba, el hombre fracasando en esa prueba, y entonces Dios vuelve a empezar el proceso, y así la historia del mundo ha llevado eso hasta 7, o va a llegar a 7, donde finalmente encontramos que en la última se encuentra el reino milenial, en el cual se refiere a Dios finalmente otra vez en un fracaso, porque Satanás engaña a cientos de personas que son parte del milenio, y entonces se termina en un fracaso una vez más, pero ahí empieza la eternidad. Ahora, la forma en cómo tú entiendes la Biblia determina la doctrina
o el entendimiento de la historia de redención que tú tienes. En la teología reformada, la forma de interpretar la doctrina es muy sencilla. La historia de la Biblia no se la ve como diferentes historias que están desconectadas la una de la otra. Es decir, José, Sansón, Ruth, Samuel, Jefté o cualquiera que esté en el Antiguo Testamento tiene una parte en esta historia de la redención y no son historias aisladas. Son parte del marco de referencia donde se lleva a cabo la historia de la redención. Ahora, ¿en qué consiste esa historia de la redención? En primer lugar, que Dios hizo un pacto al que se le conoce como pacto de redención, en el cual Él promete salvar a su pueblo por medio de Jesucristo. Ahora, nada está creado todavía. Dios establece ese pacto, pero finalmente Dios crea el mundo. Cuando Dios crea el mundo, Dios habla con Adán y propone un pacto de obras en el cual Adán tenía que obedecer a Dios. Pero Adán desobedece y el pacto de obras es quebrantado y la maldición del pacto de obras viene sobre todos los descendientes de Adán, así como en Adán. Pero en medio de esa caída, Dios revela ese pacto de redención que hizo en eternidad, lo revela en la historia y los teólogos lo llaman el pacto de gracia. Es el mismo pacto, solo que aquí está en eternidad y es en medio de Dios, pero en la historia ese mismo pacto se revela y se le llama pacto de gracia. Ese pacto de gracia es revelado en Génesis 3:15, cuando le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y habla de alguien que vendría para destruir las obras de Satanás. Esa promesa es el primer destello de luz en medio de la humanidad caída de que Dios había hecho un pacto de salvación y que la manera de ser salvo era poniendo la fe en la promesa que Dios había hecho, aún desde Adán y Eva. Entonces, ¿en qué consiste la historia de la Biblia? La reafirmación de parte de Dios de que esa promesa que Él hizo en Génesis se iba a cumplir. ¿Y cómo la reafirmó? Bueno, cuando se acerca a Noé y le dice que nunca más va a destruir el mundo, no es algo aislado. ¿Por qué Dios no iba a destruir el mundo? La respuesta es porque Él tenía que cumplir la promesa que había hecho en el Edén. Luego está Abraham. Encontramos a Abraham, le dice que va a tener un hijo que va a ser bendición a todas las naciones. Esa promesa de su hijo, una reafirmación de la misma promesa que se había hecho. Luego le dice a David que un hijo suyo se iba a sentar en el trono para siempre. Ese niño que iba a ser el hijo de David es una reafirmación de la promesa que se había hecho al principio. Entonces, ¿para qué sirven las promesas? El Nuevo Testamento las llama los pactos de la promesa. Eso significa que todas esas promesas tienen todos esos pactos tienen un hilo conector que es la promesa que Dios hizo al principio. Ahora, hace esa promesa, da este pacto para reafirmarlo con un hombre, luego reafirma con otro hombre esa misma promesa, luego con otro hombre, finalmente Él establece el nuevo pacto en donde envía a Cristo. Y por eso a Cristo se le llama el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El ungido, aquel que había de venir, ese específico, el uno. Esa referencia es a aquel que fue prometido. El Mesías significa Él es el que había de venir, que había sido prometido. Ahora, cuando uno piensa en eso, es maravilloso pensar en la historia de Jesús, en cómo el Padre, cuando Jesús se bautiza, el Padre desde los cielos dice, este es mi Hijo amado. Luego en la transfiguración vuelve a hacer la misma declaración, pero lo interesante es que quien aparece en esa transfiguración es Elías y Moisés. Y los apóstoles que todavía son discípulos ahí están mirando y se quedan maravillados. Es Elías, el hombre más importante de los profetas. Y es Moisés, el que nos dio la ley. Y de pronto los ve ahí y creemos que eso es una referencia a decir, este es de quien Moisés y los profetas hablaron. Este es, el Señor dice con su voz, este es mi Hijo amado, a Él oíd.
toda esa reafirmación es para demostrarnos que en Cristo Jesús se estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho en el Edén. Ahora, si nosotros entendemos así la historia de la redención, ustedes tienen que saber una sola cosa. Dios siempre ha tenido un solo pueblo sobre la tierra. Y no es el pueblo de Israel, es el Israel espiritual. Pablo dice que no todos los israelitas son israelitas, sino que no todos los descendientes de Abraham son descendientes de Abraham, sino aquellos que tienen la fe de Abraham. El concepto siempre ha sido un pueblo que es un pueblo espiritual. De la misma manera, el método de salvación ha sido siempre el mismo. La salvación ha sido por medio de la fe en aquel Hijo prometido que habría de venir y que hoy nosotros mirando hacia atrás decimos que ya vino. La salvación siempre ha sido por medio de la fe, por medio de Jesucristo, así sea en forma de una promesa o ya de un cumplimiento como en nuestros días, siempre ha sido de la misma manera. Lastimosamente, el dispensacionalismo y algunos otros pensamientos enseñan que en el Antiguo Testamento la gente fue salva por obras. En tribulación la gente va a ser salvada por obras. Pero hermanos, el concepto de unir la historia de la redención en la doctrina del pacto es entender que la salvación ha sido siempre igual. La salvación en el tiempo de Abraham fue igual que hoy y fue en el mismo nombre, aunque ellos todavía no conocían ese nombre. Ellos decían, el Hijo de la promesa. Así que esto es en lo que consiste la doctrina del pacto, entender la historia de la Biblia a través de los pactos que Dios hizo. Dios hace un pacto en la eternidad, luego hace un pacto con Adán, ese pacto es quebrantado, la humanidad entra en condenación, pero establece su pacto de la eternidad en la tierra por medio del pacto de gracia y ofrece salvación a todos aquellos que se cobijen bajo ese pacto. Y en eso consiste la historia del mundo. Ahora, dentro de los que sostienen la doctrina del pacto, como los presbiterianos, los bautistas reformados, hay diferencias. Y las diferencias son provocadas por tener hermenéutica o la forma de interpretar distinta que nos lleva a conclusiones distintas. Así que quiero rápidamente invertir el tiempo que nos queda mirando estas tres cosas que son diferentes entre la teología del pacto paido-bautista. Paido-bautista, todos entienden ese término, ¿verdad? Son aquellos que bautizan niños o que llegan a ese entendimiento. Y la teología credo-bautista o bautista con respecto a la teología del pacto. ¿Ok? Estamos todos afirmados, ¿verdad? ¿No se sienten felices de que podamos hablar con términos técnicos y ustedes digan, yo ya sé qué significa eso, pastor? Eso es importante. Ok, en primer lugar, y es por donde tenemos que comenzar, una hermenéutica diferente. Una hermenéutica diferente. Todo en la teología está determinado por la hermenéutica que uno utiliza. Si tu hermenéutica es incorrecta, tus conclusiones serán incorrectas. Pero de la misma manera, si tu hermenéutica es correcta, sin lugar a duda, tus conclusiones serán correctas. El camino entre el credo-bautismo y el paido-bautismo, en lo que respecta al entendimiento de los pactos, comienza a separarse desde el mismo comienzo. Y esto por el hecho de tener una hermenéutica diferente. Esta diferencia se hace evidente en el capítulo 1, párrafo 6 de la Confesión Bautista de Fe, el cual es una edición del párrafo original de la Confesión de Westminster. Lo que estos párrafos dicen y las diferencias que existen entre ellos. Así que vamos a analizar esta hermenéutica diferente a partir de 3 puntos sencillos, analizando una variación que hay en el capítulo 1, párrafo 6, donde se nos muestra qué creen los paedobautistas y qué creen los bautistas al momento de interpretar la Biblia. Hermanos, ¿todos me están siguiendo la idea o no? Sí, esto es bien importante. Muy bien. En primer lugar, el primer subtítulo es una variación en el párrafo. Lo pongo así porque es evidente que hay una variación y eso lo vemos simplemente con leerlo. Cuando ustedes comparan estos dos párrafos se dan cuenta que hay un cambio. En primer lugar está la Confesión de Fe de Westminster y dice: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe y vida y salvación del ser humano. Y escuchen esto:
está expresamente expuesto en las Escrituras o por buenas y necesarias consecuencias puede deducirse de ellas. Muy bien, ¿ya paró las antenas o no? Es decir, la Biblia es suficiente, estamos todos de acuerdo, muy bien. Ahora, pastor, ¿y cómo es que la Biblia muestra y nos comunica su suficiencia? Entonces, la respuesta que los paedobautistas dan es por medio de lo que está expresamente expuesto, es decir, lo que dice literalmente, pero también ellos agregan buenas y necesarias consecuencias que se pueden deducir de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, fíjense al lado el párrafo bautista. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y esta vida, está, fíjese aquí, expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Santas Escrituras. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Sí? Los unos dicen, es por buena y necesaria consecuencia que se puede deducir, y los bautistas dijeron no, es solamente si está expresamente expuesto o necesariamente contenido. Ahora, en este párrafo, la confesión está afirmando la suficiencia de las Escrituras, es decir, que la palabra de Dios es capaz de lograr lo que se ha propuesto, y esto es salvar a los pecadores y santificar a los creyentes sin necesidad de que nada sea añadido. Ella es suficiente para hacerlo. Esta maravillosa verdad es proclamada con las palabras todo el consejo de Dios, etc. Inmediatamente después de eso, las dos confesiones de fe presentan la forma en que la Escritura revela su suficiencia, y es aquí en donde surge la variación. Y aquí están las dos variaciones, Westminster y la Confesión Bautista, que ya consideramos. Esta variación inmediatamente nos lleva a pensar, ¿qué significa que esto significa que había una diferencia en la mente de los teólogos paedobautistas que escribieron este párrafo en la Confesión de Westminster y los teólogos bautistas, los cuales decidieron editarlo? ¿Hay una diferencia doctrinal entre ellos? ¿Esta variación significa que ellos no creían lo mismo con respecto a la hermenéutica? ¿Esta variación significa que aquí está la raíz del verdadero problema? Bueno, eso nos lleva a mi segundo subtema. Una variación en la doctrina. Plantearse esta inquietud con respecto a este asunto tan importante, se han levantado principalmente dos puntos de vista, los cuales han propuesto sus razones del por qué los bautistas decidieron editar este párrafo. En primer lugar, están aquellos que ven en esta edición una diferencia muy pronunciada entre lo que los bautistas creen en comparación con los paedobautistas. El doctor John Fesco, que por cierto les recomiendo todo lo que puedan leer de John Fesco. John Fesco es presbiteriano, pero es un hombre extraordinario. Sus libros son excelentes. El doctor John Fesco, profesor de teología sistemática y de teología histórica en el seminario Westminster de California, sostiene la postura que el cambio en la confesión de fe implica una gran diferencia teológica. Él dice, la confesión de Londres fue esencialmente la modificación de la confesión de fe de Westminster por parte de los bautistas calvinistas. Entre las modificaciones no solo cambiaron el capítulo con respecto al bautismo, sino que también modificaron la afirmación con respecto a las buenas y necesarias consecuencias. Este cambio resalta una importante diferencia entre los bautistas calvinistas y los teólogos reformados. Fíjense, lo que él ve ahí, él dice, en esa variación, eso significa que hay una tremenda diferencia en un pensamiento teológico. Esta misma idea es presentada en el libro Una teología puritana, en donde el doctor Joel Beeke es uno de sus autores. Y esto es lo que dice el libro. La Confesión Bautista de Londres de 1689 dice, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura. Este cambio seguramente refleja la diferencia hermenéutica entre los teólogos presbiterianos y los bautistas, y parcialmente explica por qué ellos no están de acuerdo de que el paedobautismo o el bautismo de infantes esté justificado en el nuevo pacto. El doctor Beeke también ve la diferencia y dice, ellos cambiaron eso porque la doctrina
o su manera de entender la hermenéutica es completamente distinta. Ahora bien, la importante diferencia que es pronunciada por el doctor Fesco es precisada como una diferencia hermenéutica por el doctor Vicky. Aunque vamos a mostrar que estos amados maestros de la Escritura están en lo correcto, es decir, que sí existe una diferencia hermenéutica entre los bautistas y los paedobautistas, se debe ser cuidadoso con lo que queremos decir con diferencia hermenéutica. Pues algunos de los que sostienen esta posición afirman que los bautistas no creen en ningún sentido en las buenas y necesarias consecuencias, sino que son biblicistas y rechazan todo lo que no está explícitamente afirmado en la Biblia. Desde su perspectiva, la gran diferencia que llevó a que los bautistas editaran este párrafo es que son biblicistas y por lo tanto no aceptan algo a menos que esté claramente expresado en la Biblia. Si esto fuera el caso, entonces los bautistas son comparables con cualquier otro grupo herético de la reforma radical como los cuáqueros o los anabautistas que erraban en lo tocante a la suficiencia de las Escrituras, o tal vez como los unitarios que al no tener un pasaje que expresamente hable de la Trinidad, entonces la niegan. Al hablar de la suficiencia de la Escritura y específicamente de las consecuencias que se deducen de ella, David Dixon nos dice lo siguiente: ¿es justificable argumentar en artículos o asuntos de fe por las consecuencias deducidas de manera natural de las Escrituras? La respuesta que da Dixon es sí. Luego dice, bueno, entonces, ¿están en un error los socianos, cuáqueros, bautistas y arminianos que todo asunto de fe debe estar expresamente expuesto y en tantas palabras en la Escritura y que ningún asunto de fe, por lo menos los que son necesarios para salvación, pueden ser construidos sobre consecuencias traídas de las Escrituras? La respuesta es sí. ¿Ellos están en un error? Sí, están en un error. Esta pregunta a ver cómo las iglesias reformadas consideraban a estos grupos como erráticos debido a su reclamo de que la fe solo debe estar basada en lo que está expresamente expuesto en la Biblia. El biblicismo es una gran falacia, pues no se requiere de que algo se nombre para saber que se está hablando de eso. Este tipo de postura, en vez de ser bíblica, a lo cual un oyente inadvertido podría pensar, y esto por causa del nombre que se le ha dado, yo soy un biblicista. Esta es una postura simplista y que niega el sentido común con el que el Señor nos mandó a vivir y el cual nos fue dado al conocerle a Él. Los bautistas particulares no eran biblicistas y su fe aceptaba las consecuencias que surgen de la Biblia. Las palabras del doctor Samuel Waldron reflejan exactamente el pensamiento bautista sobre este asunto cuando dice que lo que puede en buena lógica deducirse de la Escritura, es decir, lo que está necesariamente contenido en ella, tiene la autoridad de la Escritura misma. La respuesta de Dixon en su libro, vamos a hacer esa parte, él presenta el por qué están mal y nosotros lo afirmamos. Ahora, piensen en esto por un momento. Hay una variación en el párrafo, ya la vimos. La pregunta es, ¿esa variación significa una diferencia doctrinal? Algunos responden sí. Es una diferencia doctrinal y esa diferencia doctrinal es hermenéutica. El problema es que cuando uno dice que sí, simplemente sin explicar eso, puede llegar a pensar que lo que los bautistas eran simples biblicistas. ¿Qué significan biblicistas? Gente que te dice, si tú no me muestras en el texto, yo no eso no es bíblico. Entonces ustedes tienen gente como los unitarios que dicen, ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Muéstrame. ¿Dónde dice en la Biblia la Trinidad? Yo no veo, entonces yo no creo. Ustedes se han inventado, eso es producto de la razón. Entonces, los biblicistas son simplistas. Son gente que no está usando lo que Dios nos dio para entender correctamente la Escritura. Los bautistas particulares no eran biblicistas. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque creían en la Trinidad. Y la Trinidad no está expresada de esa manera en la Biblia, sino que uno llega a la doctrina de la Trinidad por consecuencias que están necesariamente establecidas en la palabra de Dios, ¿sí o no? Se dice que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y luego se dice que solo hay un Dios. Entonces, ¿a qué consecuencia necesaria hay que llegar?
que hay un solo Dios, pero que hay tres personas a las que se les llama Dios. Entonces, no es un negar el hecho de que se puede establecer doctrinas a partir de la lógica cuando es correctamente establecida en la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Los bautistas no somos biblicistas, creemos que se pueden llegar a conclusiones por medio de consecuencias. Como este pasaje dice esto, por lo tanto, tal cosa, eso también es la forma en la que utilizamos. Entonces, si ese no es el problema, ¿cuál es el problema? Vamos a mirar lo que el segundo grupo opina de por qué esa diferencia. Están aquellos que ven en esta edición una aclaración más cuidadosa, no un cambio doctrinal. Esto significa que el cambio de palabra solo fue pedido por el deseo de aclarar más la idea que la confesión de Westminster proclama. Por ejemplo, el doctor Waldron afirma lo siguiente: la frase necesariamente contenido en las Santas Escrituras es equivalente a la frase de la confesión de Westminster que clarifica la expresión o se puede deducir de ellas por buenas y necesarias consecuencias. El doctor Waldron está en lo correcto, pues, a diferencia de lo que sostienen el otro punto de vista, él afirma que los bautistas creen e interpretan las Escrituras utilizando también aquellas verdades implícitas que, aunque no están explícitamente expresadas, no por eso son menos autoritarias. Sin embargo, a esta posición se debe añadir algo que no está siendo considerado. Y esto es que si tanto los bautistas como los paedobautistas tienen el mismo principio hermenéutico, es decir, no hay ninguna diferencia entre ellos, ¿por qué llegan a conclusiones tan distintas? ¿Me hago entender lo que quiero decir? Si ellos están sosteniendo lo mismo y es simplemente un cambio de palabras lo que se hizo en la confesión bautista en vez de lo que dice en la de Westminster, entonces ellos creen lo mismo. Pero si ellos creen lo mismo, la pregunta es ¿por qué entonces tienen conclusiones tan distintas de quiénes deben ser bautizados y quiénes son parte del pacto? No debe ser porque creen lo mismo o tienen el mismo principio hermenéutico. Tiene que haber una diferencia. Así que ustedes tienen dos posiciones. Aquellos que dicen hay una tremenda diferencia hermenéutica y aquellos que dicen no hay ninguna. La respuesta es ninguno de los dos. La respuesta es sí hay una diferencia hermenéutica, pero esa diferencia hermenéutica no consiste en que somos biblicistas, sino en un detalle que tenemos que considerar a continuación. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Me hago entender o no? Me están haciendo asustar. ¿Sí me están siguiendo o no? Bien. Sí, pastor, pero me da pereza decirle que sí. Bueno, mi tercer encabezado. Una variación que evidencia una diferencia. Hasta ahora queda claro que los bautistas no son biblicistas, que no aceptan nada que no se diga expresamente en las Escrituras. Comparten con los paedobautistas el principio hermenéutico de que las Sagradas Escrituras expresan todo lo que necesitamos para la salvación, la fe y la vida, no solo de manera explícita, sino también por medio de buenas y necesarias consecuencias. Sin embargo, también queda claro que la edición bautista de este párrafo no es simplemente una clarificación del mismo entendimiento, sino que hay una diferencia, lo cual lleva a que ellos tengan conclusiones muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entonces en el entendimiento de las buenas y necesarias consecuencias entre los paedobautistas y los bautistas? Hay dos cosas fundamentales que hacen la diferencia. En primer lugar, la necesidad de hacer una diferencia entre consecuencias que son necesarias y aquellas que son buenas. Aunque en la mente de los teólogos paedobautistas este asunto estaba presente, sus conclusiones muestran que fueron inconsistentes al no hacer ningún tipo de diferenciación entre una consecuencia necesaria, la cual ellos definen como fuerte y certera, que tiene la característica de ser vinculante, y una consecuencia que sea buena, la cual no es vinculante, no es fuerte, es simplemente una conclusión. Esta falta de distinción hace que una necesaria consecuencia como la Trinidad sea puesta en el mismo lugar que el bautismo de infantes, lo cual, lejos de ser una consecuencia necesaria, es una buena consecuencia de la teología paedobautista. Ahora, permítame explicar esto rápidamente.
Estamos diciendo entonces, préstenme todos atención aquí mirando los ojos. Hay una variación y lo que estoy tratando de explicarles es que hay una diferencia hermenéutica. Pero la diferencia hermenéutica no consiste en que nosotros somos biblicistas. Consiste en que cuando ellos dicen buenas y necesarias consecuencias, aunque los teólogos, porque hay registros de eso, los teólogos entendían que había una diferencia entre buenas y otras que son necesarias. Ellos no hicieron distinción de eso al aplicarlo a la vida de la iglesia. La Trinidad es una consecuencia necesaria, porque es una consecuencia que habla de Dios, que es evidente en la Biblia, pero el bautismo de infantes no es una consecuencia necesaria. Pero ellos ponen dentro de sus consecuencias tanto la Trinidad como el bautismo de infantes al mismo nivel. ¿Me hago entender? Al no hacer una distinción entre esto es esencial y esto es simplemente algo a lo que nosotros llegamos como consecuencia, al no hacer esa distinción, ellos simplemente unifican y dicen, nosotros utilizamos las consecuencias en nuestro estudio. Y si ustedes no llegan al bautismo de infantes, ustedes no piensan como nosotros. Entonces, no. Nosotros sí creemos en las consecuencias, pero creemos en que uno puede llegar a una consecuencia que es necesaria y que hay otras consecuencias que simplemente son buenas y que pueden ser útiles, pero no son fundamentales como la consecuencia a la que uno llega por la Trinidad. Ahora, en segundo lugar, mire conmigo aquí, téngame paciencia los últimos minutos, pero póngale ganas, que está ya en la recta final. En segundo lugar, no solo hay que hacer una diferencia entre estos dos tipos de consecuencias, sino que se debe limitar las consecuencias a las que una persona puede llegar. ¿Cuál es el límite? Por su lado, los bautistas encontraron el límite haciendo una diferenciación entre la ley moral y la ley positiva. La ley moral es aquella que puede ser definida como un mandamiento o mandamientos revelados en la revelación general, disponibles para todos los hombres en todos los tiempos y a los cuales están sujetos a la obediencia y a su castigo por desobedecerlo. Las leyes positivas son aquellas que son mandatos que no pueden ser conocidos fuera de la revelación especial y tienen obligaciones específicas para personas específicas. Las consecuencias se deben hacer a partir de las leyes morales, no de las positivas. Al entender esto, podemos encontrar la diferencia entre la Trinidad y el bautismo. La Trinidad es una consecuencia a la que se llega al considerar lo que la Escritura dice con respecto a Dios, a su naturaleza, no olvidándonos de que el conocimiento de Dios es parte de la ley natural o moral. Esta consecuencia es completamente autoritativa y aunque no lo mencione la Escritura de manera expresa, está necesariamente contenida en las páginas de la Escritura. Ahora la pregunta ¿es lo mismo que sucede con el bautismo? La respuesta obvia es no. En este caso, los asuntos de adoración como el bautismo solo pueden ser definidos por medio de una ley positiva y el pacto con el cual están asociadas. Las consecuencias son permitidas y autoritativas en su esencia, pero deben venir de leyes morales. Las leyes positivas no pueden ser concebidas a través de conclusiones, inferencias o consecuencias, sino a partir de revelación. Por el hecho de que el bautismo es una ley positiva, porque es un mandato específico para un fin específico y para un pueblo específico, no puede ser definido por medio de consecuencias, sino que requiere de revelación. En este sentido, el bautismo no debe ser considerado junto a la doctrina de la Trinidad, sino junto a las leyes de la ofrenda y de los holocaustos del Antiguo Testamento. La Trinidad puede ser entendida como una consecuencia clara de lo que la Biblia nos dice sobre Dios, pero nunca hubiéramos llegado a la conclusión del tipo de sacrificio, la forma de sacrificarlo y el lugar en donde debíamos hacerlo si no hubiera sido porque Dios lo reveló. Podemos agregar además que la doctrina paedobautista cae en una tremenda falacia, no solo por llegar al bautismo de infantes como una consecuencia de su sistema teológico, sino porque esta consecuencia a la que ellos llegan contradice la clara y expresa enseñanza de Dios con respecto al bautismo. Ahora, no me odien todavía, déjenme explicar esto. Esto está como esas clases de química aplicada.
Después, cuando estén en sus sanos cabales, lo vuelven a leer con paciencia. Pero quiero explicarles lo siguiente. Quiero que contesten conmigo a ver si estamos entendiendo esto claramente. ¿Nosotros utilizamos la lógica para entender las verdades que están en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, hay cosas a las que llegamos por la lógica. Los argumentos que presentamos son lógicos. Ahora, nosotros creemos que las verdades de la Biblia están expresamente puestas, pero también tú puedes llegar a esa conclusión si tú encuentras que hay respaldo bíblico y que eso se encuentra en la Biblia. ¿Me hago entender? Tú puedes llegar a esa conclusión. El Espíritu Santo es Dios. Tú encuentras un pasaje que te diga eso, bueno, lo hay, pero el argumento que normalmente se presenta es este. El argumento es el siguiente. Pedro está en el templo y llega Ananías y le dice, ¿este es todo el dinero de la heredad? Y dice, sí. Y entonces Pedro le dice, ¿te atreves a mentirle al Espíritu Santo? Y después le dice, no, esto es, y le dice, no me acuerdo bien la historia ahora, pero ya estoy cansado también. Pero al final le dice, y él compara, ¿cómo te osas a mentir a Dios? Le has mentido a Dios y no a los hombres. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque primero dice que le está mintiendo al Espíritu y luego dice, le mentiste a Dios y no a los hombres. Significa que hay una conexión directa entre el Espíritu y Dios y que le está dando las propiedades de Dios al Espíritu Santo. Eso es una consecuencia lógica, ¿sí o no? Pero es bíblica y es sólida. Así que no tengamos temor en decir, nosotros usamos el razonamiento, la lógica, cuando encontramos que hay doctrinas que sólidamente están puestas en la Escritura, aunque no esté el nombre como la Trinidad. Pero sabemos que son bíblicas porque están contenidas en la Escritura. Ahora, nosotros usamos consecuencias. La diferencia entre nosotros y los paedobautistas es que nosotros le ponemos límite a esas consecuencias. Y permítanme explicar esto. Las cosas que tienen que ver con la ley moral de Dios, uno puede llegar a consecuencias lógicas, deducciones de la Biblia, por el hecho de que son cosas que tienen que ver con una revelación que todos los hombres conocen. Les voy a poner un ejemplo. Escuchen esto con atención. Apriétense los cinturones. Calvino hizo una maravillosa exposición de los 10 mandamientos y se las recomiendo que la lean. En esa exposición, la primera parte de su exposición es el principio hermenéutico que Calvino utiliza para poder explicarte la ley. Y entonces él toma y te dice, mira, algo que tú tienes que saber es que la ley no habla solamente de las cosas externas, sino internas. Y te cita un pasaje de la Escritura. Tú dices, ok, hasta ahí estoy bien. Luego Calvino te dice, para Dios no solamente se está prohibiendo ese pecado que dice, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, sino que también ahí están incluidos otros pecados. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso de dónde lo sacaste, Calvino? Uno va a Mateo y encuentra que Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su mente, ya pecó con ella. Es decir, en el mandamiento número 7, no adulterarás, no solamente está no adulterarás, también están los malos pensamientos y la lascivia. Porque el Señor Jesucristo, y Calvino dice, el verdadero intérprete de la ley, nos hizo entender que dentro de cada mandamiento no solamente hay un mandamiento, sino una lista de mandamientos que están ahí, como el no matarás. Jesús dijo, oíste que fue dicho no matarás, pero yo digo que cualquiera que llame fatuo a su hermano. Y la idea es alguien que con odio llame a su hermano así. Odiar es dentro de la lista de pecados de matar. Y entonces uno dice, espérate, Calvino, pero tú me estás sacando deducciones lógicas. Yo les digo una cosa, ¿son deducciones lógicas? Sí, pero eso no es todo. Calvino se lo aplica a todos los mandamientos. Porque él dice, si esto se aplica con no matarás y esto se aplica con no adulterarás, esto se tiene que aplicar a todos los mandamientos. Y entonces él aplica a cada mandamiento y les digo una cosa, es una extraordinaria exposición. Porque él enseña y toma la esencia del mandamiento y uno lo lee y se siente convicto de pecado, porque uno se da cuenta que uno ha quebrantado la ley, porque cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no solo está diciendo honra a tu padre y a tu madre, está diciendo que tienes que respetar a las autoridades. Y si tú no respetas a las autoridades, tú estás quebrantando ese mandamiento número 5. O si tú estás robando,
o si tú estás hablando mal de tu hermano, también le estás robando y estás quebrantando ese mandamiento. Entonces, eso es una deducción lógica. Y alguien puede decir, pastor, yo estoy perfectamente confortable con eso, me siento bien, creo que eso es bíblico y sólido. Les recomiendo que lo lean para que ustedes mismos lo comprueben. Ahora, está bien hacer esa deducción. Y es un análisis hermenéutico que él ha hecho. Pero ¿qué tal esto? Escuchen esto. Debido a que con Abraham se estableció el pacto de gracia y también con Jesucristo es el pacto de gracia, los elementos que nosotros encontramos en el pacto de gracia en el Antiguo Testamento tienen que tener una correlación con los elementos del pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Así que como en el Antiguo Testamento no eran solo los padres, sino los padres y sus hijos, y así como en el Antiguo Testamento eran los padres y los padres debían circuncidar a sus hijos, en el Nuevo Testamento es los padres y los padres, como ya no circuncidan, ahora deben bautizar a sus hijos. Y uno comienza, ¿qué razonamiento? Y uno se pierde en todo lo que ellos dicen. El tema es lo mismo hacer una conclusión lógica entre la ley moral y el bautismo, y aquí donde los bautistas particulares dijeron, no es lo mismo. Porque esto es algo natural, esto es algo que sí se puede hacer, pero cuando se trata de la adoración, de ordenanzas o de cosas que se mandan de manera particular a los hombres, Dios tiene que revelarlas. Tú no puedes llegar ahí por conclusiones. Adán y Eva fueron creados sin pecado, escuchen esto. Y la orden que ellos recibieron no la pudieron haber deducido diciendo, a ver, las estrellas. ¿Será que ese árbol, mira, el sol le pega, ese árbol es el que no tenemos que comer? No. Eso era una orden particular, era una ley positiva, que no era parte de la naturaleza. Nunca la hubieran entendido si Dios no se lo hubiera dicho. Y Dios dijo, de ese árbol no comerán. No era por conclusiones, fue por revelación que Dios les dijo eso. Ahora, cuando Dios dijo cómo debíamos adorarlo en el tema de los sacrificios en el templo, Dios dijo, sacrifica tal animal de tal edad, de tal forma, ¿sí o no? Si tú hubieras leído 1000 veces el libro de Números, dándole vueltas por todos lados y Éxodo, ¿hubieras llegado a la conclusión de todo lo que se dice en Levítico? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque ahí hay órdenes específicas que Dios le dio al pueblo que tenían que ver con su adoración. Ahora bien, el bautismo no es parte de las ordenanzas naturales. El bautismo es una ordenanza positiva. Él dijo, bautícense. Ahora, por el hecho de que Él dijo, bautícense, tú no llegas a la conclusión de cómo debes bautizarte o a quién debes bautizarte por un razonamiento lógico. Eso es algo que Dios tiene que decirlo. El problema más grave en los padres bautistas es que ellos tienen todo el razonamiento bien estructurado de por qué tienen que bautizar a sus hijos. Pero tienen una contradicción entre lo que ellos han llegado a deducción y lo que Dios claramente ha revelado en su palabra diciendo, hagan discípulos y bautícenlos. Y aquellos que creían eran bautizados. Y los que creían eran añadidos a la iglesia y eran bautizados. Y se vuelve a repetir constantemente ese principio. ¿Cuál es el problema? Tú no puedes enfrentar tu razonamiento contra la clara revelación de la palabra de Dios. Tú no puedes utilizar sin límites tus consecuencias. Yo llego a tal consecuencia y a tal otra. No. Las únicas consecuencias que tú puedes llegar son cosas que tienen que ver con la ley de la naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Dios en su palabra? Sus mandamientos. A eso tú puedes llegar. Pero cuando se trata de la adoración a Dios, Dios te lo tiene que revelar. Y esa es la diferencia a la que creemos que por qué se hizo esta contraparte tan pronunciada entre bautistas y presbiterianos. Ahora, realmente no quiero correr y ya no tenemos tiempo. Hagamos una cosa. Voy a grabar una clase en video y todos se van a comprometer a verla para poder ver la conclusión de lo que estamos diciendo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así no corremos ahora, pero esa clase la ven antes de que termine, antes de que llegue la siguiente clase para poder estar y terminar esta parte bautista. ¿Sí, hermanos? Muy bien.
Tenemos unos minutos, quiero saber si hay preguntas. Sé que esto fue pesado, pero quiero saber, no fue una buena idea dejarlo para la última clase, pero quiero saber si hay preguntas sobre lo que he dicho. O si puede decir, pastor, repítalo porque no entendí nada. Sí. Sí, exactamente. Es parte de la naturaleza del hombre. Entonces, odiar está mal y uno puede llegar a esa conclusión al mirar el texto y decir, yo puedo llegar a esa conclusión al leerlo porque es parte de algo que ya está escrito en mi alma. Pero la ley positiva es algo completamente, es algo que no es ni bueno ni malo, no es moral, no es ni bueno ni malo, es simplemente Dios dijo, circuncida a tu hijo. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente una orden, pero esa orden tiene que haber sido dada por Dios en revelación. Tú no llegas a conclusiones de leyes positivas por medio de simplemente decir, es que yo pienso que esta es la conclusión de esto, de esto, de esto. Ellos llegan a una conclusión sobre una ley positiva, yéndose en contra de lo que Dios revela sobre esa ley. Y esa es la parte muy controversial. Bueno, no me tumbe a un ídolo, pero Calvino es un poco como todos los teólogos y todos los humanos. Quizás ustedes ya se dieron cuenta que yo también ya tengo algunas contradicciones en lo que escribo y digo, pero Calvino se contradijo en eso. Si tú lees la descripción de Calvino en la institución, pareciera que Calvino te está diciendo que no hay que guardar el día de reposo. O sea, como diciendo, eso es parte de la ley de Israel y ya no estamos bajo un día y tú lo planteas así, pero luego tú ves todo el desarrollo de Calvino sobre el día del Señor y sobre cómo la adoración, y tú dices, pero es que yo no entiendo qué era lo que creía, porque aquí dice esto y acá evidentemente es otra. Incluso cita a los anabautistas y dice, porque esos anabautistas, ustedes ya saben, ¿verdad? Con todos los anabautistas. Los anabautistas son los que guardan los rituales y no sé cuántitos. Y entonces tú tienes una contradicción en Calvino en esa parte. La tradición formada sostiene firmemente el hecho de guardar el día de reposo, el día del Señor, como el cumplimiento de una ley que es moral. Y escuchen esto interesante. La ley moral son los mandamientos de Dios. Esa ley moral fue entregada por Dios de manera positiva en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. El mandamiento moral es, hay un día en la semana que le pertenece al Señor y tienes que adorarlo. En el Antiguo Testamento, por decir así, el cuerpo o la carne que tomó ese mandamiento ahí se convirtió en el día sábado, que era el séptimo día, el día de reposo. Pero cuando nosotros traspasamos eso al Nuevo Testamento, tú te das cuenta que la ley moral sigue vigente. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el día que le pertenece al Señor en base a la ley moral que Él ya nos dio, está en el corazón? Y entonces la respuesta del Nuevo Testamento es el primer día de la semana. ¿Por qué? Vemos el ejemplo apostólico. Solo con eso es completamente mandatorio para nosotros. Si los apóstoles hicieron algo y lo establecieron para la iglesia, eso es algo que es una orden para la iglesia cristiana. Entonces, pero aparte de eso, el hecho de tener que adorar al Señor, los ejemplos de la iglesia cristiana primitiva, recogiendo la ofrenda, partiendo el pan el primer día de la semana, tú tienes muchos escenarios donde tú entiendes que hay una diferencia ahí. Entonces, aquellos que sostienen que no hay que guardar el día de reposo caen en lo que se llama el antinomianismo. Nomos en griego es ley, anti es contrario a la ley, no están a favor de la ley. Ellos dicen ya no estamos bajo la ley. El problema es que ya no estamos bajo la ley en el sentido de que la ley nos condena, pero estamos bajo la ley como un código de ética porque la ley sigue siendo el carácter de Dios revelado a los hombres. Entonces los hombres estamos obligados a guardar los mandamientos del Señor. Ahora, parte de ese mandamiento es el día de reposo. Y ahí es donde tú tienes en Calvino, esa es la única parte que no es buena en la exposición de Calvino. Todo el resto es increíble. Es una cosa que uno lo lee y uno dice,
Mira, eso cambió mi vida porque yo entendí algo que nunca lo había. No por ser él, sino por cómo lo explica y porque es la verdad de Dios. Esa es la parte importante. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta más sobre lo que hemos hablado? Sí, claro, claro, claro. Exactamente. Ellos asumen la pérdida de la salvación porque si el hombre tiene libre albedrío y el hombre escoge resistir a Dios o aceptar a Dios, así como en un momento escogió aceptar a Dios, también el hombre en algún momento puede decir, ya no lo quiero. Entonces la pierde. Entonces por eso ese concepto lo llaman el caer de la gracia y se convierte en complicado. El principio de la seguridad de salvación es un principio calvinista. Sí. Hermanos, ¿alguna pregunta más? Antes de que sigan empaquetando las cosas. Sí, claro, claro. Claro, nosotros tenemos que entenderla con lógica. Lo que quise decir es, el Señor ha revelado su verdad y la forma en la que Dios lo ha revelado, a veces nos lo ha dejado de manera expresa. Cuando tú dices Jesucristo es Dios, eso está expreso ahí, eso está claro. Pero hay otras cosas que el Señor deja como pinceladas en diferentes lados, que nuestra mente está obligada a tener que reconstruir para llegar a la conclusión. Esto es lo que la Biblia dice sobre ese tema. ¿Me hago entender? Sobre la Trinidad es una de esas pinceladas. Tú no tienes un solo pasaje que diga Dios es uno y está en tres personas al mismo tiempo. No hay ese pasaje y no se usa la palabra Trinidad. Sin embargo, tú tienes diferentes argumentos claros, bíblicos, sólidos, que nos llevan a concluir que la Trinidad es una doctrina bíblica, sostenida por la Escritura, que tú llegas a esa conclusión en base a haber aplicado la lógica de encontrar argumentos y unirlos. Entonces, lo que estoy diciendo es que aún eso tiene una limitación, porque uno no puede simplemente decir, yo llegué a tal conclusión por tal cosa, tal cosa. No, no, no. Tiene que haber un lineamiento, hay reglas también para eso. Entonces no es el permiso para interpretar como uno quiere, no, pero es el recordar que nosotros no somos biblicistas. Mira, si tú no me muestras ahí que lo de tal cosa, yo no soy eso. Si tú no me muestras el alma y el espíritu, lo que les dije hoy, si tú no me muestras que el cuerpo y el alma son la parte del hombre, yo voy a seguir creyendo que es cuerpo, alma y espíritu. Eso es ser biblicista. ¿Cómo yo les demuestro que solo hay cuerpo y alma? Porque ustedes van a la Biblia y ven a Jesús diciendo, estoy turbado en mi espíritu. Y después ven otro pasaje que dice, mi alma está turbada. ¿Cómo? ¿Es el espíritu el que se turba, que es un sentimiento, o es el alma el que se turba? No, los dos. ¿Y por qué los dos? Porque son lo mismo. Son palabras intercambiables y a veces se habla de utilizar tal cosa con el alma y luego hacer lo mismo con el espíritu. Se intercambian, son simplemente formas de decir lo mismo. Está hablando de la parte inmaterial. A veces la llama alma, a veces espíritu, a veces mente, a veces corazón. Pero pastor, ¿y qué hay de los dos versículos del Nuevo Testamento que dicen y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean entregados irreprensibles? Pablo no tiene la intención de hacer un tratado de la composición del hombre. Está hablando de que todo el ser se ha entregado. Pasa lo mismo cuando Jesús dice, ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu... Entonces tú comienzas a enumerar, a ver, ¿qué somos? Somos mente, fuerza, corazón, alma. No, esa no es la idea. Es una forma de describirlo, pero lo que está diciendo es, ámalo con todo tu ser, ¿sí o no? Ustedes ven a María en el Magnificat y ella dice, está en medio de una poesía hebrea que es conocida por el paralelismo. Se repite en la siguiente frase lo que se dijo anteriormente, pero con otras palabras. Dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija dentro de mí. ¿Cómo? ¿El alma? No, pastor. El alma engrandece al Señor y con su espíritu ella se... Está hablando de la misma parte. Es una forma de decir, mi alma está llena del Señor por lo que el Señor ha hecho. Entonces, uno tiene que aprender a mirar que no hay, que tiene que aplicar
ciertos argumentos para llegar a ciertas conclusiones. ¿Me hago entender? Y eso es algo que se requiere de un estudiante de la Biblia, pero un estudiante que va a ser sólido en el sentido de que va a ser serio en la forma en cómo va a interpretar aplicando principios correctos. Así que hermanos, es importante lo que estamos estudiando. Miren, pónganle paciencia, no me interesa ser divertido. Espero que nos riamos, pero no me interesa ser divertido. Me interesa ser profundo y que ustedes puedan establecer bases profundas. Si hoy se van escuchando algo como leyes positivas y leyes morales, yo nunca había escuchado eso. Vaya a internet y averigüe qué era lo que los reformados decían de eso. Anótelo, léalo, lea lo que tenemos aquí. Porque son cosas que la idea es que puedan servir para nuestra formación. Así que métale ganas, esfuércese y quiero decir 2 o 3 cositas más, con esto terminamos. Me interesa mucho que podamos ser fieles en lo que estamos haciendo. Y le doy gracias a Dios por el esfuerzo que todos ustedes están haciendo. Ahora, entiendo que a veces hay algunos que no pueden venir por circunstancias. Solo quiero repetirles la importancia de que podamos repetirle a nuestros hermanos el hecho de poder poner prioridad, porque estamos separando tiempo para poder hacer esto.